Pura vida, señor moderador, pura vida, mi querido auditorio, porque efectivamente se está convirtiendo mi presencia, gracias a la amable invitación del Colegio de Abogados y en especial a la activísima organización de la Comisión de Derecho Administrativo, se está convirtiendo afortunadamente para mí en algo habitual mi presencia entre ustedes. No hace falta que les diga, estamos venerando una ley admirable, la Ley General de la Administración del Estado. No hace falta que les diga a ustedes que tienen una excelente tradición de derecho administrativo, cuentan con excelentes juristas y, lo que es más difícil, cuentan con excelentes instituciones. Así es que siempre es un auténtico reto intelectual y una satisfacción personal poder venir a hablar de derecho con ustedes. El tema que nos convoca tiene que ver justamente con el aniversario de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora en el pasillo le decía hace un momento al coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo que ha puesto tantos temas interesantes sobre la mesa que, en fin, deberíamos hablar largo y tendido sobre ellos, ¿no? Nosotros, cada vez que hemos querido mejorar la ley que teníamos, la hemos empeorado, ¿no? Y, por tanto, pues quizá algunos de esos cantos de sirena de la actuación informal de la Administración o del Estado regulador, miedo me da el ejercicio consensuado de las potestades administrativas, ¿por qué no un código de derecho administrativo? Justamente nosotros tenemos un proyecto concedido por el Ministerio en el que nos marcamos como reto ir a la codificación del derecho administrativo. Nuestras doctrinas, incluyo también a la doctrina costarricense, está justamente en la oportunidad, la capacidad de desarrollar un auténtico código de derecho administrativo basado en instituciones y principios, lo que está lejos de significar el anquilosamiento, sino que, como demostró la ley de 1978 en Costa Rica, el derecho administrativo no viene a entorpecer, sino justamente viene a sentar las bases para el desarrollo. Pero, en fin, no nos entretengamos más en estos prolegómanos y vayamos directamente al tema que nos ocupa, que en esta primera sesión es nada menos que el tema de la responsabilidad extracontractual de las administraciones públicas. En fin, todos ustedes saben que la responsabilidad extracontractual es una institución que procede del derecho romano, nada menos que nos remite a la vieja lex Aquilia, ¿no? Y al principio del neminem ledere, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una institución general del derecho. Lo que ocurre es que la mayor parte de las instituciones que proceden del derecho privado, cuando llegan al ámbito de la Administración, sufren algún tipo de transformación justamente para adaptarse a las necesidades organizativas y funcionales del propio régimen jurídico administrativo. Y esto es lo que pasa en la mayor parte de los países con la institución de la responsabilidad patrimonial. El derecho español cuenta con una regulación específica de la responsabilidad patrimonial desde la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que tiene una fórmula parecida a la de su ley. Tiene una fórmula parecida porque nuestra ley del 54 sanciona la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Ustedes dicen por el funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo de la Administración. Pero básicamente la idea rectora de que la Administración no responde solo cuando funciona ilícitamente, sino también cuando se produce un funcionamiento normal de los servicios públicos, nosotros lo tenemos desde el año 1954. Es verdad que para España la ley del 54 y esa formulación tan ambiciosa pues no resultó de fácil aplicación, digamos que hasta los años 70, años en los que el desarrollo de la sociedad y la mejora de la economía pues permitió ser más exigente respecto del Estado, ¿no? De manera que, aunque tenemos la fórmula desde el 54, su aplicación fue progresiva y empezó a ser realmente efectiva en los años 70. Fue tan efectiva que seguramente nos pasamos, ¿no? Seguramente nos pasamos, y al filo de los años 90 pues se extendió la idea de que detrás de esa fórmula de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos se había establecido un régimen de responsabilidad objetiva general de la Administración pública, lo que dio lugar a algunas sentencias que la mayor parte de la doctrina
calificó como excesivas, y también la conciencia del país, especialmente en materia de sanidad, ¿no? Se daba la paradoja de que la Administración pues, prácticamente se veía en la obligación de curar al enfermo. Cada vez que un enfermo entraba en un hospital público, si no salía sanado, los jueces hacían responsable a la Administración. Bastaba cruzar la calle y pasar a un hospital privado, a veces incluso concertado por la propia Administración, para que cambiase radicalmente el régimen jurídico. De un régimen de responsabilidad objetiva pasábamos al tradicional régimen de responsabilidad por culpa. Esta situación paradójica y esta jurisprudencia en algunos puntos excesiva hizo que en los años 90 hubiese una fuerte reacción por parte de un sector de la doctrina administrativista y civilista. Un conocido civilista se enfrentó con el tema y, en fin, lanzó la idea de que probablemente no tenía sentido que la Administración respondiese de manera objetiva en todos los casos. Hizo una apelación a la necesidad de la recuperación de la idea de culpa. Fue, por tanto, un tema muy discutido en los años 90, incluso todavía hoy seguimos discutiendo el alcance de la responsabilidad patrimonial. Pero como consecuencia de esa discusión de si objetiva sí, objetiva no, recuperación de la idea de culpa, lo cierto es que en los años 90 se producen unas correcciones importantes en el sistema. En primer lugar, correcciones por vía legislativa. Introducimos una modificación en nuestra ley que excluye la responsabilidad de la Administración en aquellos casos en los que la Administración pues, hace lo que el estado de conocimientos de la ciencia o de la técnica le manda hacer en ese momento, aunque el tiempo demuestre que esa aplicación de la lex artis pues, fue indebida, ¿no? También aquí tenemos nosotros algunos dolorosos ejemplos de gente que en hospitales públicos fue contagiada por transfusiones de sangre y fue contagiada de SIDA en un momento donde no estaba protocolizado el cuidado en las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y ahí introdujimos algunas modificaciones en la ley, de manera que la Administración no responde patrimonialmente cuando aplica la lex artis del momento. Es decir, la medida de la responsabilidad de la Administración viene marcada por el estado de conocimientos de la ciencia o de la técnica. Y luego también, por qué no decirlo, se produjo una cierta reacción de la propia jurisprudencia, una jurisprudencia que seguramente tomó conciencia de que había sido excesivamente generosa y empezó a aplicar los estándares normales de funcionamiento del servicio. De manera que allí donde la Administración aplica los estándares normales de funcionamiento del servicio, o si quieren, dicho de manera directa, allí donde la Administración actúa sin culpa, salvo excepción, los jueces no condenan a la Administración. De manera que aquí es donde hemos llegado. Estoy sencillamente describiéndoles el panorama general para después entrar en las distintas partes. Hemos llegado a un sistema en el que el ordenamiento español, yo diría que no ha establecido una cláusula general de responsabilidad objetiva, sino que ha establecido un amplio sistema de cobertura, de indemnización, de garantía patrimonial frente a los daños antijurídicos. El derecho español transita, por tanto, hacia el concepto clave del daño antijurídico. Lo importante es si el daño o no es antijurídico y, por tanto, si a partir de ahí el perjudicado tiene o no el deber de soportarlo. Como vamos a ver, hay tres fuentes principales que convierten en antijurídico el daño. En primer lugar, la actuación ilícita de la Administración. En segundo lugar, el riesgo. Y, en tercer lugar, el perjuicio singular. Y para verlo, pues les propongo que sigamos este itinerario. Estos puntos que, como ven, en primer lugar, nos llevan a una problemática que no tiene directamente que ver con la Administración, aunque sí con el Estado, pero que me parece interesante destacarles porque es uno de los fenómenos de mayor atención por parte de la jurisprudencia en los últimos años. Es la responsabilidad del Estado legislador, ¿no?
que plantea algunos temas que quizá puedan interesarles. Por tanto, en un primer punto diremos algunas cosas en relación con la responsabilidad del Estado legislador, luego también la responsabilidad por actos jurisdiccionales, para entrar a partir del punto tercero en lo específico, que es la responsabilidad patrimonial por la actuación de la Administración, dedicando un punto cuarto a un tema difícil, fronterizo, no regulado, del que huye la doctrina y al que la jurisprudencia aplica siempre soluciones puramente casuísticas, buscando la equidad, pero sin ser capaz de formular criterio, como es la difícil responsabilidad en los casos de culpa in eligendo o culpa in vigilando. Después veremos los supuestos que modulan o excluyen la responsabilidad de la Administración, la prueba de los daños, el alcance de la indemnización, el mecanismo para exigir esa responsabilidad y terminaremos haciendo una especie de resumen o conclusiones. De manera que, si les parece, podemos empezar por el primero de los puntos que, como les decía hace un momento, nos lleva al ámbito de la responsabilidad patrimonial por actos legislativos. Aquí tenemos que diferenciar cuatro supuestos. El primero de ellos nos lleva a las leyes formalmente expropiatorias, a las leyes cuyo objeto es la expropiación forzosa. Se preguntarán ustedes, si estamos hablando de expropiación forzosa, ¿por qué lo traemos a la responsabilidad patrimonial? Bueno, la mayor parte de ustedes también saben la estrecha relación entre estos dos ámbitos. La cuestión es que, en algunos casos, el legislador lleva a cabo actuaciones de carácter materialmente expropiatorio sin prever la indemnización debida. La única forma de salvar la constitucionalidad de esa ley es sencillamente reconducir esa actuación al ámbito de la responsabilidad. No obstante, vayamos un poco más despacio antes de llegar a esta conclusión intermedia. Ciertamente hay leyes que son formalmente expropiatorias. No abundan, ¿no? No abundan. Nosotros tenemos un caso conocido donde a través de un decreto legislativo se expropió un grupo empresarial y financiero y se llevó a cabo de manera directa por el Gobierno a través de un decreto legislativo. Esto plantea el problema de la legitimidad de las leyes singulares, sobre el que seguramente se haya pronunciado la jurisprudencia constitucional costarricense y, desde luego, sí lo ha hecho la jurisprudencia española, ¿no?, sobre la legitimidad y la conveniencia de que este tipo de leyes no abunden, y lo cierto es que no abundan. Las leyes que son formalmente expropiatorias son excepcionales. Abundan más aquellas otras leyes que no se califican como expropiatorias, pero que pueden tener un contenido expropiatorio, ¿no? El gran problema es justamente la identificación de estas leyes. Cuando una ley que no se califica como expropiatoria tiene un efecto expropiatorio. Esto nos lleva al problema difícil de resolver en el ámbito del derecho público, que es la delimitación entre la regulación y la privación. Es trazar la frontera entre la delimitación del contenido normal del derecho y lo que es, sin embargo, ya actividad hablatoria. Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido una serie de criterios generales que nos permiten identificar cuando, más que regular, estamos ya privando, estamos expropiándole algo, como es el criterio del contenido esencial. No hay ninguna delimitación del contenido del derecho que pueda cercenar algún aspecto esencial. Para que no se haya cercenado el contenido esencial, el derecho tiene que ser recognoscible, es decir, tiene que ser identificable como tal, y la utilidad pública no puede ser tan intensa, la función social no puede ser tan intensa que niegue cualquier utilidad privada al titular del derecho. No obstante, son criterios válidos, pero como pueden comprender son criterios demasiado vagos, ¿no? Demasiado vagos, y por tanto en la práctica su aplicación no deja de ser problemática. Les he seleccionado dos supuestos, dos leyes importantes en el derecho español que tenían esta problemática de fondo. La primera de ellas es la Ley de Aguas. Nuestra Ley de Aguas de 1985 demanializó todas las aguas, las declaró de dominio público.
Y el primer problema que se planteó es cuál era el contenido de esa ley. ¿Era una ley que regulaba las aguas o suponía una privación singular, por tanto una expropiación forzosa de los hasta ese momento titulares de aprovechamientos o de aguas privadas? Aquí nuestro Tribunal Constitucional negó que esta ley tuviese un carácter expropiatorio. Dijo que la ley se mantenía en el plano de la pura regulación. Se mantenía en el plano de la pura regulación porque a los concesionarios de aguas públicas con títulos anteriores les respetó las concesiones, aunque cambió su régimen jurídico. Pero dijo que era legítimo cambiar el régimen jurídico porque, en fin, uno no tenía un derecho ilimitado al uso, al aprovechamiento del dominio público, etc. Y a los titulares de aguas privadas, pues también, dijo el Tribunal Constitucional, al final, durante 50 años se les respetan los derechos y, por tanto, pues eso es una cierta compensación, ¿no? Y, por tanto, ante este primer problema, la ley de aguas, el Tribunal Constitucional entendió que no era una ley de contenido expropiatorio y que los derechos particulares afectados se habían visto protegidos por el legislador. Fue distinta la solución o el diagnóstico que hizo nuestro Tribunal Constitucional en una ley dictada 2 años después, la Ley de Costas. La Ley de Costas que supuso una ampliación del dominio público marítimo-terrestre. Una ampliación que vino a afectar algunos de los derechos existentes. En concreto, hasta la Ley del 87 existían enclaves privados, que hoy están prohibidos en nuestras playas. Pero entonces existían esos enclaves privados y había unos terrenos que no formaban parte del dominio público. La cuestión es, cuando se extiende el dominio público a estos ámbitos, ¿se está expropiando? Aquí el Tribunal Constitucional dijo, sí, se está expropiando. Se está expropiando, pero hay indemnización. Hay indemnización porque la compensación es el otorgamiento de una concesión a los anteriores propietarios y lo mismo a aquellos que tenían propiedades limítrofes con el dominio público marítimo-terrestre. Normalmente el aspecto más valioso de estas propiedades era el aprovechamiento urbanístico. La aprobación de la ley vino a alterar las posibilidades de edificar justamente la zona más valiosa desde un punto de vista económico, que es la proximidad de las playas. Aquí también reconoció que se había producido una expropiación, pero también por el mantenimiento de los derechos adquiridos, el Tribunal Constitucional salvó también la constitucionalidad de esta segunda ley. En definitiva, como les decía hace unos minutos, esta primera problemática no es una problemática propiamente dicha de la responsabilidad patrimonial. La traigo a su consideración porque la doctrina ha dicho que una ley de contenido materialmente expropiatorio que no permita o no prevea la necesaria compensación económica, forzosamente tiene que ser una ley inconstitucional, salvo que lo reconduzcamos al régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración. De manera que tendríamos aquí el primero de los 4 supuestos de responsabilidad del Estado legislador, que sería el de aquellas leyes materialmente expropiatorias que, al no prever indemnización, tendrían que reconducirse a la vía de la responsabilidad del Estado legislador si no quieren ser declaradas inconstitucionales. El segundo supuesto ya sí es objeto de regulación en el equivalente a su Ley General de Administración del Estado, nuestra actual Ley del Servicio Público, ¿no?, que enumera el supuesto de aquellas leyes que no son expropiatorias, dice el legislador, leyes no expropiatorias, pero cuya aplicación lesione bienes o derechos de manera antijurídica. La aplicación de leyes no expropiatorias lesiona bienes o derechos que el particular no tiene el deber jurídico de soportar, ¿no? Esta formulación nos plantea 3 problemas. En primer lugar, una vez más, su distinción respecto de la expropiación forzosa, ¿no?
Porque si aquí hay que indemnizar es porque de alguna forma estamos privando a alguien de su derecho. Luego, de alguna forma, estas leyes que el legislador español califica como no expropiatorias, de alguna forma sí son expropiatorias, son materialmente expropiatorias. No obstante, quizá sea útil la distinción. Sea útil la distinción porque aunque la frontera entre la expropiación y la responsabilidad es una frontera difusa, sí podemos establecer un criterio de distinción. Mientras que la expropiación forzosa, el objeto directo de la expropiación es justamente la privación del bien, en el caso de la responsabilidad patrimonial, el daño no es un daño intencional, sino que es un daño incidental. La ley se propone otro tipo de objetivos, pero al tratar de alcanzar otro tipo de objetivos, genera daños a terceros. De manera que este criterio nos permitiría afianzar la distinción entre las leyes expropiatorias y aquellas leyes no expropiatorias, pero que generan responsabilidad patrimonial. El segundo problema es el mismo que planteaban las leyes anteriores, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuándo una ley genera daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar? Son relativamente abundantes las demandas y las sentencias judiciales en la última década que reclaman justamente esto, la responsabilidad del Estado legislador. Y generalmente todas las reclamaciones se apoyan en los principios generales del derecho. Normalmente es el principio de confianza legítima, de seguridad jurídica, de igualdad, de no discriminación. Esta es la argumentación que se utiliza justamente para tratar de demostrar que la ley causa daños que deben ser indemnizados. No les entretengo con un detalle menor que plantea nuestra legislación, que es una incorrección, porque prevé que la ley tiene además que prever el deber de indemnizar, lo cual yo creo que no tiene ninguna justificación, pero en fin, no perdamos tiempo con un detalle menor. Para que se hagan una idea del tipo de reclamaciones que están llegando a los tribunales en relación con el Estado legislador, pues ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Son varios los supuestos que tienen que ver con el ámbito urbanístico. Planes de ordenación urbana que reconocen derechos a edificar y que no llegan a materializarse o que estando a medias en su materialización, pues se ven cercenados por la aprobación de leyes estatales o autonómicas posteriores, por ejemplo, que declaran un espacio natural protegido, un terreno que hasta ese momento el plan calificaba como un terreno urbanizable, ¿no? En estos supuestos, siempre que los derechos que reconoce el planeamiento urbanístico estén patrimonializados, siempre que, por supuesto, si hay alguna edificación o se ha obtenido una licencia de edificación o se han hecho inversiones fundadas tomando en cuenta el planeamiento urbanístico que luego no pueden llevarse a término por una legislación que lo impide, aquí la jurisprudencia reconoce la responsabilidad del Estado legislador en base a este supuesto. Pero en los demás, en general, ha negado la responsabilidad del Estado legislador. Han sido numerosas las reclamaciones de responsabilidad por el adelanto de la edad de jubilación, ¿no? Hace unos años pues, se bajó la edad de jubilación y bueno, pues la gente tiene mucho amor al servicio público y no quiere jubilarse antes de tiempo, ¿no? Entonces, llovieron innumerables reclamaciones de responsabilidad y aquí los tribunales dijeron que no se había lesionado ningún derecho porque los funcionarios están ligados por una relación estatutaria y sencillamente tienen expectativas. Tenemos otro supuesto también típico de responsabilidad del Estado legislador, negada también por la jurisprudencia, es que ahora no recuerdo exactamente cuándo se aprobó la norma, ¿no? Desde hace, yo diría que una década, pues está prohibido fumar
en los locales públicos, ¿no? En las hostelerías, en los restaurantes, en los bares. Está prohibido fumar, ¿no? Pero 5 años antes de esa prohibición, el Gobierno aprobó una norma dando la posibilidad a los hosteleros de que habilitasen espacios específicos para no fumadores. Y muchos de ellos pues, hicieron las obras de acondicionamiento en los locales, separando a los fumadores de los no fumadores. Y a los 5 años se cambia la ley y la ley dice que está prohibido fumar en todos los establecimientos. Los que habían hecho estas inversiones dijeron, responsabilidad del Estado legislador, ¿no? Aquí también la jurisprudencia ha negado la responsabilidad del Estado legislador, diciendo que de las circunstancias del caso concreto podía deducirse claramente que la autorización para adaptar espacios para no fumadores era una autorización de carácter provisional, ¿no? En fin, se citan los documentos internacionales, la política de protección de la salud, etc. Bueno, el tribunal construye un discurso diciendo que no se podía apelar ni a la seguridad jurídica ni a la confianza legítima y que no había responsabilidad del Estado legislador. Hemos tenido también otro supuesto problemático en relación con la transición de la televisión analógica a la digital. Cuando la televisión era analógica, nosotros la teníamos todavía bajo la cobertura del servicio público y sobre todo las concesiones administrativas. Teníamos concesionarias, ¿no? Pero cambia la tecnología, se liberaliza la actividad y hay que pasar de las concesiones a autorizaciones o a comunicaciones y hay que dar entrada a nuevos operadores. En esa época de tránsito acelerado, el Gobierno aprueba un decreto concediendo automáticamente a los concesionarios un nuevo título habilitante, ahora para la nueva televisión digital. Al poco tiempo se pone de manifiesto y terceros interesados recurren que no se puede reconocer un derecho automático porque se trata de adjudicar un derecho de uso escaso y, por tanto, es imperativo aplicar un concurso público y, por tanto, se anula la concesión automática de los nuevos canales. Y los que habían obtenido la transformación automática recurren también por responsabilidad del Estado legislador con un argumento adicional, y es que no se había previsto un régimen transitorio, justamente para ellos que eran concesionarios, para facilitarles el acceso y la continuidad de la actividad en un entorno digital. Aquí también se rechaza la responsabilidad del Estado legislador. En fin, me estoy deteniendo más de la cuenta en estos prolegómenos, no he echado un vistazo al horario, pero no quisiera no terminar. Pero tengo que decirles el último ejemplo, ¿no? El último ejemplo de la responsabilidad del Estado legislador, que antes lo venía hablando al aproximarnos para acá con el profesor Pilo. Es un problema que él conoce bien y que tiene que ver con la transformación, la modificación de nuestro régimen de apoyo a las energías renovables. Algo que ha dado lugar a no menos de 30 o 40 sentencias en el Tribunal Supremo y probablemente también otros 30 o 40 impugnaciones a nivel internacional frente a España, justamente por responsabilidad del Estado legislador. ¿Cuál es el problema? El problema es que de manera temprana, en 1997, se aprueba una normativa que trata de favorecer el desarrollo de las energías renovables, ¿no? La idea era que estas energías pudiesen competir con el resto de las tecnologías. Se entendía que no eran lo suficientemente maduras y que, por tanto, había que ayudarles, ¿no? Y por ello, básicamente, se les reconoce el derecho a recibir una tarifa regulada, una tarifa a unos precios muy superiores al precio que marcaba la energía en el mercado. De manera que esto fue un negocio boyante que permitió a las empresas que invirtieron obtener beneficios extraordinarios. En alguna de las sentencias del Tribunal Supremo se dice que los precios de la tarifa regulada podían llegar a ser 9 veces superiores al precio del mercado. Y lo cierto es que en su conjunto a nosotros, en poco tiempo, nos generó
un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. La situación fue insostenible y la forma de abordar el problema fue el Real Decreto Ley que ven en pantalla. Un Real Decreto Ley de 2013 en el que suprimió el derecho a obtener una tarifa regulada en las condiciones en que hasta ese momento venían siendo obtenidas, ¿no? Estableció la regla de que el precio de retribución de estos productores de energía eléctrica sería la venta de esa energía en el mercado. Y como excepción, allí donde no bastase, porque hay que tener en cuenta que estas tecnologías empezaron de una forma poco madura, poco competitiva, pero con el tiempo devinieron extraordinariamente competitivas, ¿no? Por tanto, como excepción, allí donde el precio del mercado no fuese suficiente, entonces se previó una retribución adicional con bastante cuidado, ¿no? Con bastante cuidado porque esa regulación trataba de cubrir los costes, no los costes de cualquier empresa, sino los costes de una empresa eficiente y bien gestionada, y garantizó lo que el legislador entendía que era el alma de la regulación primitiva, que era la obtención de una rentabilidad razonable, no los beneficios extraordinarios que se venían obteniendo, sino una rentabilidad razonable que además trató de objetivarse. Dijo, ¿qué es rentabilidad razonable? Pues el rendimiento medio de las obligaciones del Estado más 300 puntos básicos. Y como pese a todo esto, volveremos sobre este tema en el tercer día, justamente al hablar de los procedimientos administrativos, ¿no? Los procedimientos administrativos nos permiten, por ejemplo, descubrir cuál es la inversión eficiente de una empresa. Porque nadie sabe cuál es el nivel de inversión eficiente de una empresa. En un sistema donde tienes garantizada la retribución, pues el empresario tiende a invertir de más, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar este problema? Algo que también se ha aplicado en Alemania, ¿no? Si no me corregirá luego el profesor Pilov. ¿Cómo saber cuál es el coste, cuál es la inversión eficiente? Pues convocamos una subasta a la baja donde, justamente tomando en cuenta el valor de inversión inicial, pues las distintas empresas pujan a la baja en inversiones y la que ofrezca una oferta más beneficiosa, pues será a la que se le reconozcan estos derechos suplementarios, si son necesarios, de retribución. Bueno, esta fue la solución del Gobierno y aquí es donde surgió el problema, ¿no? Las empresas que habían invertido y que entendían que tenían derecho a un derecho inmodificable de 30 años o incluso permanente a una tarifa regulada que daba unos beneficios extraordinarios, pues recurrieron ante las instancias españolas. El Tribunal Constitucional dijo que aquí no había retroactividad prohibida, porque había habido un problema de una sucesión normativa, un cambio normativo, y la nueva normativa se aplica hacia el futuro y, por tanto, no hay retroactividad. Y luego el Tribunal Supremo, de manera constante, 30, 40, 50, no sé, muchas sentencias, de manera sistemática, viene a negar también la responsabilidad del Estado legislador. Porque, recuerden, los títulos invocados son siempre el principio de confianza legítima, seguridad, no discriminación, etc., ¿no? Entonces, pues aquí no es contrario a la confianza legítima y a la seguridad jurídica porque, entre otras cosas, destaca nuestro Tribunal Supremo que estamos ante un sector dinámico y, por tanto, pues aplicando también el criterio de la jurisprudencia europea, dice un inversor diligente pues tiene que prever que en un sector dinámico como este no puede mantenerse inmodificada durante 30 años la misma regulación, sino que lo normal será que la regulación vaya cambiando. Bueno, en fin, y otros pormenores que no tenemos tiempo de entrar. Sencillamente, esto para que vean como muestra de hasta qué punto la responsabilidad del Estado legislador está siendo problemática en la última década en España. Paso muy rápidamente los otros dos puntos porque, repito, no he mirado el reloj, pero yo creo que me estoy consumiendo bastantes minutos, ¿no? Los otros dos supuestos son sencillamente leyes que son declaradas inconstitucionales y, al ser declarada inconstitucional la ley,
Si ha generado algún perjuicio, pues tiene que ser compensado. Lo único que sintéticamente les destaco es que, por lo menos, el derecho español exige una especial diligencia por parte del perjudicado, ¿no? Tiene que haber recurrido judicialmente la actuación, haber alegado la inconstitucionalidad, ¿no? De manera que, si la ley se declara inconstitucional, eso no da beneficios para el que mantuvo una actitud pasiva, solamente para el recurrente y el recurrente que ha alegado justamente la inconstitucionalidad de la ley. Una derivación de ese supuesto es el último, el cuarto, que son leyes contrarias al derecho de la Unión Europea, y donde aquí hay un problema, yo diría, de derecho español, porque el derecho español lo que hace es trasladar los requisitos de la responsabilidad de la Unión Europea, que son más exigentes que los requisitos del derecho español. En concreto, hay que pasar el filtro de la violación suficientemente caracterizada de la norma, es decir, en el ámbito de la Unión Europea solamente genera responsabilidad para las instituciones públicas aquellas violaciones de la norma que son muy graves, ¿no? Si digamos que es una violación no muy grave, eso no genera responsabilidad. Y eso lo traslada al derecho interno, al derecho español, el legislador. Yo creo que no hay ninguna razón, ¿no? No hay ninguna razón, porque esos son criterios para las instituciones europeas. Pero aquí, no nos olvidemos, es el legislador español el que, al aprobar un impuesto de sucesiones contrario a la normativa europea, es actuación de la Administración española y, por tanto, no hay que pedirle a esa actuación que comporte una infracción especialmente grave. Hay que pedirle lo mismo que le pedimos a cualquier actuación de la Administración española. En este tema de los impuestos de sucesiones, que son declarados contrarios a la normativa europea, se ha reconocido la responsabilidad del Estado legislador, pero no en los demás. De pasada les comento un supuesto. Ya saben que estamos recién superando una fuerte crisis que tuvo una vertiente inmobiliaria. Entonces, muchos de los propietarios de viviendas, que en realidad tenían una gran deuda con un banco del que habían obtenido una financiación, y que al llegar la crisis se ven con dificultades para pagar la hipoteca y sufren procedimientos de ejecución hipotecaria y, lamentablemente, muchos de ellos pierden su vivienda. Sucede que el legislador español no había traspuesto en tiempo, no había incorporado el derecho español en tiempo, una directiva europea que hubiera permitido a esos interesados que se quedaron sin vivienda haber alegado el carácter abusivo de algunas cláusulas incorporadas en esos préstamos hipotecarios. Y al no haber sido incorporada esa normativa europea que hubiera permitido denunciar ante los tribunales el carácter abusivo de esas cláusulas, no pudieron hacerlo y perdieron la casa, ¿no? Estos reclaman responsabilidad del Estado legislador y aquí, de manera muy restrictiva, el Tribunal Supremo dice no, porque no hay violación suficientemente caracterizada. ¿Y por qué no hay violación suficientemente caracterizada? Porque era una directiva. La directiva obliga a los fines, pero no deja libertad en cuanto a los medios. Por tanto, el legislador español tenía un margen de maniobra para incorporar a su derecho interno esa exigencia comunitaria y, por tanto, ven aquí una manifestación concreta de esa, para mí, injustificada exigencia de que en el derecho español también se exija la violación suficientemente caracterizada. Se negó también la responsabilidad. En fin, me voy a saltar el siguiente punto porque afecta a la responsabilidad por actos jurisdiccionales. Yo creo que estoy ocupando mucho tiempo y es una derivación de la responsabilidad del Estado legislador. Únicamente les destaco que aquí nuestra jurisprudencia es extraordinariamente restrictiva. No cualquier error judicial da lugar a una responsabilidad patrimonial, ¿no? Sino solamente aquellos errores evidentes donde se trate de una decisión o un razonamiento irracional, absurdo, etcétera, ¿no? De manera muy restrictiva, por tanto, se reconoce la responsabilidad por el error judicial y también sería posible ante errores por la actuación del Tribunal Constitucional. Bueno, abandonamos este terreno próximo, que es el de la responsabilidad por actos legislativos o por actuaciones judiciales, para volver a nuestro terreno específico,
que es la responsabilidad por la actuación de la Administración pública. Les ahorro también pues los precedentes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, porque ya hemos avanzado que el enfoque todavía vigente en nuestro país sobre la responsabilidad de la Administración lo introduce la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, al sancionar la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Antes les hacía la pregunta, ¿significa esto que el derecho español ha establecido un régimen general de responsabilidad objetiva? Como antes les razonaba, desde mi punto de vista, no. La doctrina que más fervorosamente había defendido la singularidad de este régimen jurídico recientemente reconoce que quizá, en concreto me estoy refiriendo a la obra de los profesores García Enterría y Tomás Ramón Fernández, pues en alguna de las últimas ediciones de su manual reconocen que quizá algunas de las expresiones recogidas en ediciones anteriores pudieron contribuir a la idea de que el derecho español había establecido un régimen general de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, cuando lo cierto es que sencillamente establece un régimen de responsabilidad solo frente a los daños antijurídicos, ¿no? Vamos a entrar más analíticamente en los presupuestos de la responsabilidad patrimonial en el derecho español, que son esos 5 que ven a continuación, que ven en pantalla. En primer lugar, tenemos que estar en presencia de un daño, el daño tiene que ser individualizado, imputable a la Administración, tenemos que encontrar cuál es el título de imputación y luego una relación de causalidad. No voy a consumir su paciencia pues, con pormenores en relación con el daño. Baste sintéticamente decirles que se cubren todo tipo de daños, por supuesto también el lucro cesante, pero, en fin, la jurisprudencia utiliza pues, expresiones muy contundentes a este respecto. Dice, no ensoñaciones de ganancias futuras, sino que todos los daños que se reclamen como daños dejados de obtener han de ser daños probados, ¿no? En relación con la anulación de normas, pues también es muy restrictiva. Dice, no cualquier anulación de una norma automáticamente genera un derecho a la indemnización, sino que hay que demostrar si resulta que la norma calificaba como urbano un determinado suelo y luego esa norma es cambiada y ya no se puede edificar. En fin, no basta con decir que se ha frustrado un derecho, porque en realidad no había un derecho, había una expectativa de derecho, y solamente si se es capaz de demostrar que se han hecho inversiones basadas en la confianza legítima del mantenimiento de esa normativa, la jurisprudencia acepta la indemnización. El daño tiene que ser individualizado, lo tienen ustedes muy bien. También comentaba hace un momento con algunos de ustedes que anoche, repasando su Ley General de Administración del Estado, tienen muy bien definido el supuesto del perjuicio singular, ¿no? Perjuicio singular, porque el daño surge de la actuación lícita de la Administración, pero pese a ser una actuación lícita hay un perjuicio singular, o bien por la intensidad del daño o por la limitación del número de afectados, ¿no? En todo caso, pues no podemos indemnizar daños que sean generalizados, que necesariamente hay que considerar cargas de la vida social. Naturalmente, el problema aquí es, una vez más, el problema de límites, ¿no? Cuando el daño deja de ser individualizado y pasa a ser un daño general. El daño tiene que ser imputable a la Administración. Lo único que les digo rápidamente es que en este punto el derecho español tiene una visión muy amplia, ¿no? La actuación de la Administración, digamos, tiene una fuerte vis atractiva, ¿no? Porque, por supuesto, que imputan el daño a la Administración, imputan su actuación a la Administración las autoridades, funcionarios, laborales, entes públicos descentralizados, pero también empresas públicas mercantiles o fundaciones en mano pública, ¿no? Es decir,
organizaciones jurídico-privadas, pero controladas por la Administración, ¿no? El contratista generalmente no, pero si el daño es consecuencia de una orden de la Administración o de un vicio en el proyecto, pues también podría imputar esa actividad a la Administración, o, por lo que después diremos, terceros, si incide la culpa vigilando o ineligiendo. Se trata de una responsabilidad directa, necesariamente hay que reclamar a la Administración, quien, en su caso, repetirá contra el funcionario que haya incumplido. Y la responsabilidad surge con ocasión de cualquier actuación de la Administración, regulación, supervisión, sanción, ayudas, etc., ¿no? Por tanto, amplitud en la exigencia de la imputación del daño a la Administración. El tema más vidrioso, ¿no? El tema más difícil es el título de imputación, ¿no? El título de imputación, que nuestra ley, como la suya, dice que la Administración es responsable por funcionamiento normal o anormal, ustedes también dicen legítimo o ilegítimo. Nosotros entendemos que esto significa que el daño tiene que ser antijurídico. Y el daño puede ser antijurídico por tres causas. La normal es la primera, salvo excepción la primera. Salvo excepción, la Administración responde cuando ha actuado mal, pero puede también tener que responder en supuestos de creación de riesgo o en supuestos de sacrificio especial que la doctrina alemana, si tiene que corregirme, le ruego que lo haga, reconduce a la teoría de la indemnización, que yo he estado tentado de introducir también en el derecho español, pero luego dando vueltas a la responsabilidad, quizá, luego podemos cambiar impresiones, es una complicación innecesaria y entendiendo que no se ha producido, que no se ha establecido un régimen general de responsabilidad objetiva, pues se cubre el mismo objetivo, ¿no? Los alemanes suelen ser muy complicados. No, es sabido que son justamente lo contrario, ¿no? Claros, ¿no? Pero, en fin, tendremos tiempo de discutir sobre el tema, ¿no? Ejercicio ilícito, ¿no? Es decir, es el supuesto normal, ¿no? Es el supuesto normal. La Administración responde porque ha actuado mal, ¿no? Y no responde cuando ha actuado bien, ¿no? Lo que pasa es que aquí está el caballo de Troya de la responsabilidad objetiva, tal y como viene siendo interpretado por la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia entiende que no hay responsabilidad cuando la actuación de la Administración se ha mantenido dentro de lo que se llaman estándares normales de funcionamiento del servicio. Utiliza siempre esta fórmula, ¿eh? Siempre se pregunta, ¿el servicio, la actuación administrativa ha actuado de acuerdo con los estándares normales? No se atreve a hacer la pregunta siguiente, porque la pregunta siguiente es, en fin, esto lo que encubre es si ha actuado lícita o ilícitamente, pero como pesa todavía sobre todo el tema de la responsabilidad, de alguna forma la idea de que es una responsabilidad necesariamente objetiva por funcionamiento normal, pues digamos que la ilicitud tiende a esconderse en los estándares normales de funcionamiento del servicio. El principal caballo de batalla sigue siendo, como antes les decía, el ámbito sanitario. La mayor parte de los supuestos que llegan son por responsabilidad del Estado en el ámbito sanitario. Aquí siempre los tribunales se preguntan si la Administración ha aplicado la lex artis, es decir, si se ha aplicado el tratamiento adecuado. Y si se ha aplicado el tratamiento adecuado, se entiende que los estándares han funcionado normalmente y, por tanto, que no hay un ejercicio ilícito y no hay responsabilidad, ¿no? Esta doctrina jurisprudencial solamente se matiza también con la doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad. Hay supuestos en el ámbito médico donde se ha seguido la lex artis, se ha aplicado el tratamiento debido, pero surge la duda de si un tratamiento alternativo no hubiera dado mejores resultados. Esto es lo que, como les digo, la jurisprudencia denomina pérdida
pérdida de oportunidad y allí donde se hace un análisis probabilístico, porque es una causalidad hipotética, se hace un análisis probabilístico y allí donde se entiende que un tratamiento alternativo hubiera podido dar mejor resultado, se suele conceder una indemnización, aunque menor que cuando el funcionamiento es ilícito. Simplemente apuntarles que cuando se trata de actos discrecionales, la jurisprudencia solamente reconoce la responsabilidad patrimonial cuando la actuación de la Administración es irracional. Hay, por tanto, una actitud muy deferente por parte de los tribunales al ejercicio de la discrecionalidad. Puede que se anule el acto, la disposición discrecional, pero si solo se anula, si no se llega a la conclusión de que es una actuación irracional, no se condena a la indemnización de daños y perjuicios. Supuestos de riesgo en los que no podemos entrar porque me quedan 4 minutos, ya tengo la tarjeta amarilla y he consumido uno de los 5 minutos. Sacrificio especial, ¿no? Sacrificio especial donde, como dice mejor que la ley española, donde dice mejor que la ley española la legislación dominicana, se ha producido una actuación lícita, ¿no? Pero pese a ser una actuación lícita, hay una quiebra del principio de igualdad de los ciudadanos. Y entonces estamos ante una actuación, en el fondo, materialmente expropiatoria porque se sacrifican situaciones o derechos singulares en beneficio de la colectividad, el supuesto de la revocación de una autorización por cambio de criterios de apreciación, ¿no? O los daños causados en mi tierra son frecuentes, por ejemplo, tenemos prohibición de cazar lobos o jabalíes, ¿no? No sé, quizá ustedes tienen supuestos semejantes, porque este es un país, ayer estuve visitando uno de sus maravillosos parques nacionales, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, ¿qué pasa si protegemos la fauna silvestre, si impedimos adoptar medidas para la proliferación de las especies y estas especies causan daños, fundamentalmente a la agricultura, ¿no? Estamos ante una actuación lícita, estamos protegiendo a las especies de acuerdo con la Constitución, pero ¿qué culpa tienen los agricultores que sufren los daños como consecuencia de la protección de las especies, ¿no? No, me quedan 2 minutos. Sencillamente voy a destacarles que en este marco que, como ven, ha tenido que ir, digamos, a orientación razonable de nuestro sistema, con esa fórmula verdaderamente ambiciosa y exigente del funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos, en esta progresiva interpretación de qué es lo que eso quiere decir, pues sospecharán ustedes que la jurisprudencia con frecuencia ha tenido la tentación de buscar la equidad del caso concreto. Con frecuencia, pues, uno tiene la sensación de que el juez, antes de hacer ningún razonamiento, se ha planteado si era o no razonable indemnizar en la situación concreta y cuando llegaba a la conclusión de que no era muy razonable indemnizar en la situación concreta, pues lo más fácil era echar mano de la relación de causalidad y negarla. Por tanto, hay un cierto uso alternativo de las distintas teorías que existen acerca de la relación de causalidad justamente para justificar lo que normalmente el juez ha entendido como la necesaria equidad del caso concreto, ¿no? No podemos dejar de afirmar esto. No podemos dejar de afirmar la responsabilidad del Estado por culpa invigilando o ineligendo. En fin, no es que yo escribiese un artículo sobre este tema hace 15 años y que me hayan hecho poco caso, ¿no? No estoy, por tanto, como el Cid tratando de ganar una batalla después de derrotado, ¿no? No es eso, ¿no? Es que estoy convencido de que es una exigencia de los presupuestos de nuestro sistema también sancionar la responsabilidad cuando la Administración, eso sí, de manera deficiente y eso sí, en la hipótesis de que la actuación legal, lícita, cuidadosa de la Administración hubiese evitado el daño, en ese caso me parece ineludible la consecuencia de que la Administración debe ser responsable. Como ven aquí arriba, esta hipótesis ni está contemplada por nuestra legislación,
ni la doctrina quiere enfrentarse mucho con el tema y los jueces lo único que hacen es, como les decía hace un momento, tratar de ver si es o no razonable, buscar la equidad del caso concreto. En general, tienden a decir que no. Hemos tenido varios supuestos de reclamaciones de responsabilidad a una de nuestras administraciones de supervisión, a nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores, la que supervisa la actuación, entre otras, de las agencias de inversión. En estas épocas pasadas de turbulencias financieras, pues había algunas agencias de inversión que recomendaban inversiones de riesgo, que resultaron fallidas. Entonces, los clientes perjudicados dicen, me ha fallado la agencia de inversión porque la administración no ha ejercido bien sus competencias. Por tanto, la responsable es la administración, que si hubiese supervisado bien a la agencia de inversión, yo no hubiera perdido, ¿no? Aquí siempre se ha negado la responsabilidad porque dice que una cosa es que se tenga una responsabilidad sobre el adecuado funcionamiento de estas agencias y otra es una garantía de éxito en los negocios. Pero, y ya con esto termino, no sé lo que me queda para terminar, pero sí estoy ya fuera del tiempo, con esto termino. En cambio, sí hay un supuesto reciente de responsabilidad por culpa, en este caso, in eligendo, ¿no? Se trataba de una actividad de bingo, ¿no? Y un empresario pues, obtuvo indebidamente una autorización para poner un bingo, ¿no? Enfrente de otro establecimiento dedicado justamente al mismo negocio, ¿no? El tercero interesado recurrió y consiguió que se anulase la licencia. Y no solo consiguió que se anulase la licencia, sino que también reclamó responsabilidad a la Administración por haber otorgado indebidamente esa licencia que permitió que durante unos meses estuviese funcionando de manera ilícita un negocio, ocasionándole pérdidas. En fin, disculpen, yo creo que solo me he pasado 58 segundos, señor moderador, pero en todo caso sí seguramente he precipitado un tanto mi exposición. Les agradezco su atención y me someto gustoso a sus preguntas. Entiendo que será después de las intervenciones del resto de los miembros. De manera que muchas gracias por su atención.